Atención, después de la finalización del último video que no tiene que ver con el contenido del canal, decidí volver a hacer otro más del mundo de Naruto, aunque la verdad tengo pensado hablar de más temáticas además de los animes, como videojuegos o series animadas. Espero que sea de su agrado esta idea. Muchas gracias por su atención y podemos empezar con el contenido habitual de este humilde canal. Como sabrán, en los últimos meses había subido algunos videos de Naruto, enfocados en las técnicas de los personajes como la posición de un personaje, aunque este solo se concentrará en la poca escritura que tuvo varios de los personajes a lo largo de la obra, contando sus peleas, momentos y relevancia que tuvieron en la historia principal, dejando de lado el relleno por obvias razones. Hola gente de YouTube, ¿cómo se encuentran? Espero que bien y que hayan pasado un mes increíble, y como vieron en el título del video, hoy hablaré de los personajes con poco desarrollo de Naruto, desde Naruto pequeño hasta el final de Shippuden. Cabe aclarar que no hablaré de personajes que fueron revividos ni mucho menos de relleno, que solo fueron importantes en cierto momento o tuvieron un poco de relevancia, sin olvidar que esto es solo mi opinión y que nada de lo que diga es la verdad absoluta. Sin más que decir, empezamos. Personaje número 5, Rogle. Empezamos con el personaje más popular de la obra, esa serie Rogle, uno de los personajes favoritos por su historia y su mensaje del trabajo duro, teniendo una de las mejores peleas como lo fue Rogle vs Gaara, que tuvo varios AMV chica, animaciones o raps, siendo uno de los más nombrados en los videos de las mejores peleas del anime. Sin embargo, después de esta pelea el personaje quedó de lado, siendo su última aparición importante en la obra fue su combate contra Kimimaro, quien estaba a punto de matarlo si no fuera por Gaara, quien lo salvó en el último momento. Sin embargo, y después de la primera parte el personaje fue perdiendo relevancia. No obstante, en la continuación de la obra se notó bastante esto, teniendo un regreso interesante, aunque al final no fue la gran cosa y sus peleas fueron decepcionantes, no teniendo momentos interesantes o memorables, teniendo dos combates, uno contra Kisame y su segundo combate fue contra el mismo, y no lo digo de una manera filosófica, sino literal, teniendo un resultado algo amargo. Pero una de sus dos peleas fue contra un Akatsuki, al menos eso debió haber sido importante para la trama, ya que son los enemigos principales de la obra, ¿no? No exactamente. Peleas y momentos importantes. En su primer combate contra Kisame, entre paréntesis, fue capturado con sus compañeros por dos clones de agua, mientras su maestro se enfrentaba contra el original y fue liberado gracias a Neji, quien lo ayudó a escapar, pero en sí no aportó mucho y quedó como un secundario. Mientras en su segundo combate fue contra su copia, que parecía más un combate de relleno que uno canónico, debido a que no aportó, fortaleció o planteó algo. Solo estaba para distraer al equipo Ga, que pudieron agregar otros personajes y no cambiaría la cosa. En los siguientes arcos tuvo muy poca relevancia, que parecía un personaje de fondo que uno secundario. En el arco de Pain solo apareció al final, en la cumbre de los Kage fue dormido por Sakura y en la cuarta guerra ninja no resaltó en nada. El personaje tuvo uno de los mejores inicios, sin embargo fue decayendo a tal punto donde su mensaje se quedó en otros personajes, sin conseguir otro momento de importancia como lo fue en los exámenes Chunin. Algo bastante lamentable porque el personaje pudo aportar más en la obra. Personaje número 4, Kankuro. Ahora pasamos con el personaje que no es tan odiado pero tampoco es tan querido. Ese es Kankuro, el hermano mayor de Gaara, quien tuvo por lo menos 2 victorias en la historia. Sin embargo, estos combates fueron dejados completamente de lado por su poca relevancia en la obra. Al menos su primer combate fue decente, no obstante su segundo combate pésimo, más por manchar a uno de los mejores enemigos de la organización. Si sus combates no fueron tan buenos, al menos su historia debió ser algo interesante, ¿no crees? Gracias a que era hermano de un Jinchuriki y era importante para los Akatsuki. Esto es un punto intermedio, aunque tuvo importancia por ser el hermano de Gaara. Esto no ayudó mucho al personaje, aunque mostraba el peligro que era su hermano. Sin embargo, esto solo fue en los exámenes Chunin, y aunque tuvo un papel importante en el rescate de su hermano, solo fue al principio, aunque se puede justificar porque fue envenenado por Sasori. En cuanto a los demás arcos, se entiende porque no tuvo participación debido a que se centraba más en los ninjas de la hoja y los Akatsuki. No obstante, en sus dos últimas apariciones se demostró su falta de construcción, como en la cumbre de los Kages, donde no hizo nada importante y no tuvo muchos diálogos, peleas y momentos importantes. En su primer combate le ganó a Ukon debido a que cayó en su trampa, logrando dejarlo encerrado en la hormiga negra, Kuroari, como cuervo, Karasu, para al final ser atravesado por las extremidades de las marionetas, teniendo un desempeño decente.
En su supuesta pelea contra Sasori, se demostró su poco desarrollo en su historia, para presumir contra un ninja que manejó 100 marionetas a la vez, mientras él solo manejó 2 marionetas y solo pudiendo ganar gracias a Sai. Si él no los atrapó solo como lo fue con Ukon y Sakon, donde hizo una buena estrategia para derrotarlos, tuvo que llegar Sai y así ganarle, una pena en realidad ya que su estilo de pelea era bastante interesante pero, no obstante quedó de lado por buenos y malos motivos. Personaje número 3, Shouji Akimichi. Ahora vamos con un personaje cercano al protagonista, aunque solo es en el relleno, Shouji Akimichi, un personaje que es más conocido por el chiste del no estoy gordo, y en la historia de la obra teniendo una victoria en solitario, que al menos fue relevante para su desarrollo. Aunque dijiste que tuvo desarrollo en su historia, me imagino que fue dejado de lado en la mitad de Shippuden, ¿o me equivoco? Estás en lo correcto, sin embargo esto fue más al principio de la continuación, aunque su desarrollo no fue tan notable o no está tan presente, su conflicto principal era que no le gustaba hacer daño a los demás, algo que pudo darle más relevancia al personaje. Sin embargo solo enfocaron este problema en el final de la primera parte como en el final de Shippuden, y aunque dije que su pelea le dio desarrollo al ver lo débil que era, solo fue en ese momento para no ser tratado nuevamente. Peleas y momentos importantes. Si recordamos en su combate contra Hirobo, Chonji utilizó 3 píldoras de colores comiéndola en cada fase de la pelea para derrotar al ninja de Orochimaru quedando al borde de la muerte. Y después de esto Chonji no las utilizó de nuevo ya que se hizo más fuerte, algo que debió ser bueno para su historia. Pero fue al contrario, ya que su historia fue reducida hasta el punto donde tuvieron que regresar a Hirobo para mostrar esta evolución, y aunque ya no necesitó de las píldoras para derrotarlo, no se llevó la victoria solo siendo de distracción como sus compañeros para que Naruto lo elimine, siendo un terciario en este punto. Algo lamentable para un personaje con potencial, y más cuando tuvo participación en varios arcos de la serie. Sin embargo no tuvo tanta relevancia y solo siendo recordado por rellenos, el chiste, y la pelea en la primera parte. Personaje número 2, Shino Aburame. Otro personaje que tuvo cercanía con el protagonista, con al menos 3 peleas medianamente importantes. Sin embargo estos combates no demostraron cómo evolucionaron al mismo personaje, siendo dejado de lado y no siendo tan aprovechado, siendo más notorio después de los exámenes Chunin, donde su participación fue reducida en el resto de la primera parte y casi olvidado en la continuación dejándolo como un chiste, sin un capítulo canónico centrado en él. Si sus peleas fueron medianamente interesantes, por lo menos debió mostrar algo. No creo que su historia esté estancada, posiblemente estés exagerando. La verdad es que no, aunque los combates tuvieron que ver con un enemigo que fue parte del arco, lo cierto es que los combates no fueron relevantes e importantes en el futuro. Su primer combate fue en el arco de los exámenes Chunin contra un ninja del sonido, bloqueó su arma y a su vez haciendo que sus brazos explote. Sin embargo este ninja no fue más utilizado debido a que Orochimaru lo había asesinado. Su segundo combate fue contra Kankuro ganándolo, pero tampoco aportó para su evolución o el de Kankuro, y en su último combate no fue importante siendo más un secundario que un protagonista. Personaje número 1, Kiba Inuzuka. Y este es el último personaje de este video. Sé que es algo raro que esté en el primer puesto debido a que posiblemente pudo ser otro. Sin embargo yo lo considero el más desperdiciado por Kishimoto, que hasta algunas veces se sintió que él fuera el último muerto. Todos sus combates terminaron en derrota y no tuvo un crecimiento de evolución llamativa, que irónicamente le ganó a Shino y eso que Kiba fue el que tuvo más protagonismo que ya mencionado. Creo que aquí sí estás exagerando un poco con eso. No creo que Kiba fuera el personaje más desperdiciado que los otros. Te daría la razón, sin embargo este fue el único personaje que no ganó ninguno de sus combates sea por esfuerzo o por la necesidad de guión. No obstante Kiba había perdido cada uno de sus enfrentamientos, y aunque tuvo más presencia que los demás, no tuvo tanta importancia o relevancia siendo más un chiste de flatulencias y su sensibilidad de la nariz. Peleas y momentos importantes. Su primer combate fue en los exámenes Chunin como los demás, enfrentándose a Naruto y perdiendo contra este, quien en ese momento estaba débil, y con problemas con su manejo de chakra gracias al sello que le había puesto Orochimaru. Kiba estaba utilizando su ataque de doble colmillo impactando contra Naruto, al mismo tiempo este solo se lanzaba sin pensar. Sin embargo Kiba perdió porque Naruto le tiró un gas en su cara, poniendo como excusa que tenía un dolor estomacal. Aunque Kiba lo golpeaba una y otra vez, esto parecía que no hiciera nada.
Después de esto y en su combate en el arco de recuperación de Sasuke también perdió, así decir que fue humillado por Sakonji, con quienes son sirvientes de Orochimaru. Sé que estos enemigos eran nivel Chunin como Jonin, pero vamos, Choji y Neji derrotaron a sus enemigos quienes eran más difíciles, y Shikamaru casi le gana al suyo. Sé que este fue salvado por Temari por última hora, pero al menos la pudo poner contra las cuerdas. También está Rogle, quien le pudo dar pelea a Kimimaro, y recordemos que le había salido de cirugía de su columna y pierna, quien aún estaba en tratamiento, mientras que Iba solo pudo escapar, demostrando en qué puesto estaba en la escala. Y el Shippuden fue más un chiste que un personaje secundario, algunas veces pareciendo más el perdedor de la historia que el mismo Naruto. Sé que Shino fue el que tuvo menos presencia, pero al menos se entendía porque el personaje estaba básicamente roto y le podría dar pelea a los enemigos del mismo arco, mientras que Kishimoto no sabía qué hacer con Kiba, haciendo que el mismo personaje esté estancando, sin evolución como crecimiento, y en el relleno tampoco es mejor si somos sinceros. Conclusión. Después de todo lo dicho en este video, uno podría pensar que estos personajes solo fueron de relleno. Sin embargo, estos personajes fueron los más queridos como apreciado por el fandom, tanto así que están en los primeros 99 puestos del Naruto 99, con personajes que tuvieron una sola aparición, sea como un recuerdo sin diálogos, mostrando el cariño que los fans les tienen, que querían ver una historia aparte con estos personajes. Sin embargo, todos sabemos cómo terminaron ellos, con un diseño extraño en el anime de Boruto, siendo hasta algo olvidados. Solo esperemos que Kishimoto les dé un buen trato por si lo piensa utilizar en el futuro de la obra, algo que sería interesante y llamaría la atención nuevamente. Ahora, ¿significa que estos personajes son malos? Obvio que no, son bastante buenos. Sin embargo, siento que se pudieron aprovechar de mejor manera y pudieron estar en puntos importantes de la obra. Recuerden que todo esto es solo mi propia opinión y que no es la verdad absoluta. Si están en desacuerdo conmigo, puede decírmelo en los comentarios con el debido respeto. Sé que me faltaron los personajes femeninos, sin embargo los pienso tratar en un próximo video. Si les acabo gustando el video, pueden dejar su me gusta, suscribirse al canal, y compartirlo con los demás. Que tengan una buena semana y hasta la próxima.